Vamos a empezar desde un lugar diferente al que tal vez estás acostumbrado, no desde la urgencia de sentirte bien, ni desde la obligación de ser productivo con tu salud mental. Vamos a empezar desde un lugar más silencioso, más honesto, más terapéutico. Imagina que tu mente no es una máquina que hay que reparar, ni un músculo que hay que entrenar hasta la extenuación. Imagina, en cambio, que tu mente es un paisaje, un territorio interno con montañas de pensamientos antiguos, valles de emociones que duermen, ríos de memoria y tormentas que a veces llegan sin avisar. La salud mental, desde esta mirada, no es un estado fijo al que hay que llegar. Es la forma en que habitas ese paisaje. Es la manera en que aprendes a caminar por él sin perderte, sin negar sus tormentas, pero también sin quedarte atrapado en ellas. Durante mucho tiempo, se nos ha dicho que el bienestar emocional es una cuestión de hábitos. Haz esto, evita aquello, ordena tu entorno, cambia tus pensamientos. Y sí, todo eso puede ayudar, pero hay algo más profundo, algo que sucede antes de cualquier hábito, algo que la psicología clínica llama la alianza contigo mismo. Es la relación que tienes con tu propia experiencia interna. No se trata de lo que sientes, sino de cómo te relacionas con lo que sientes. Te permites estar triste sin juzgarte. Puedes sentir ansiedad sin que el pánico secundario te arrastre. ¿O acaso cada emoción incómoda se convierte en un enemigo al que hay que vencer? La primera clave terapéutica, la más sanadora de todas, es aprender a hacer una pausa antes de actuar sobre tu malestar. Esa pausa no es evasión, es presencia. Es el instante en el que dices, algo en mí está sufriendo ahora mismo, y voy a quedarme con eso un momento, sin intentar arreglarlo, sin distraerme, sin castigarme por sentirlo. Eso que acabo de describir es el corazón del cambio psicológico genuino. No es positivismo, no es afirmaciones vacías, es una forma de amor práctico hacia ti mismo. Es mirar tu propia herida sin huir. En la práctica, esto se traduce en algo muy concreto. El primer paso para sanar no es cambiar nada, es validar. Durante los próximos minutos, mientras avanzas por estas 10 partes, te voy a pedir que abandones la idea de que estás roto o rota, porque la curación no comienza cuando te reparas, sino cuando aceptas que lo que sientes ahora tiene un sentido, tiene una historia, tiene una función. Incluso la depresión más pesada, incluso la ansiedad más paralizante, incluso esa voz interna que te dice que no eres suficiente, todo eso apareció en tu vida por alguna razón, no para dañarte, sino para protegerte de algo que alguna vez fue demasiado grande para ti. Así que aquí está tu primera herramienta psicoterapéutica, la más sencilla y la más difícil al mismo tiempo. Elige un momento al día, solo uno, de apenas 3 minutos. Siéntate en un lugar donde no te interrumpan. Cierra los ojos si te es posible. Pon una mano sobre tu pecho o sobre tu vientre. Y pregúntate en voz baja, solo para ti. ¿Qué estoy sintiendo exactamente en este momento, sin filtros, sin vergüenza, sin corregirlo? No busques respuestas bonitas, busca verdad. Puede ser cansancio, puede ser vacío, puede ser un nudo en la garganta, puede ser una rabia que no sabías que llevabas. Eso que surja, acéptalo. Dite a ti mismo, está bien sentir esto, no soy malo por sentirlo, no estoy roto por sentirlo. Eso es todo. Ese pequeño acto de validación es más poderoso que cualquier rutina de autoayuda superficial, porque con él dejas de pelear contigo mismo y cuando dejas de pelear, empiezas a sanar. Ahora que hemos sembrado esa primera semilla de validación interna,
vamos a adentrarnos en un territorio que la mayoría de los consejos comunes sobre salud mental ignoran por completo. Vamos a hablar de la memoria que no recuerdas con palabras, sino con sensaciones. Vamos a hablar del cuerpo. Tu cuerpo no es solo un vehículo para transportar tu cerebro de un lugar a otro. Tu cuerpo es un archivo viviente. Cada experiencia que has tenido, especialmente aquellas que no pudiste procesar emocionalmente, se ha quedado atrapada en algún rincón de tu sistema nervioso, en la tensión de tus hombros, en ese nudo persistente en el estómago, en esa opresión en el pecho que aparece sin motivo aparente. La psicoterapia contemporánea, especialmente los enfoques basados en el trauma, llaman a esto memoria implícita. No es un recuerdo que puedas narrar, es un recuerdo que puedes sentir. Y mientras esa memoria no sea escuchada, tu cuerpo seguirá hablando a gritos a través de síntomas: insomnio, fatiga crónica, dolores sin causa médica, ataques de pánico o esa sensación difusa de que algo anda mal aunque todo esté en orden. Aquí es donde la mayoría de los consejos de autoayuda fallan. Te dicen que pienses positivo, que cambies tus pensamientos, que hagas afirmaciones, pero intentar cambiar un pensamiento sin antes escuchar lo que el cuerpo está diciendo es como poner una curita sobre una herida infectada. La herida sigue ahí, invisible, supurando debajo de la superficie. Por eso, tantas personas hacen yoga, meditan, llevan una vida ordenada y aún así sienten ese vacío o esa inquietud que no se va. No porque lo estén haciendo mal, sino porque están saltándose un paso esencial, el paso de bajar del cuello a la pelvis, el paso de dejar de vivir solo en la cabeza y empezar a habitar el resto del cuerpo. Te propongo un ejercicio terapéutico sencillo, pero que requiere toda tu atención. En cualquier momento del día, sobre todo si notas que tus pensamientos se vuelven pesados o repetitivos, detente. Lleva tu atención a la planta de tus pies. Sin moverte, solo siente el contacto de tus pies con el suelo o con tus zapatos. Luego sube lentamente por tus piernas sin prisa, notando las sensaciones que encuentres: frío, calor, hormigueo, pesadez o quizá ninguna sensación, que también es información. Sigue subiendo por tu vientre, tu pecho, tus manos, tu nuca. No intentes cambiar lo que sientes, solo obsérvalo, como si fueras un explorador curioso recorriendo un territorio desconocido. Lo que estás haciendo aquí es algo profundamente sanador. Estás entrenando a tu sistema nervioso para que salga del modo automático de alerta o desconexión y entre en un estado de presencia regulada. En psicología, esto se llama reentrenamiento interoceptivo. En palabras más simples, es aprender a escuchar el idioma silencioso de tu cuerpo. ¿Y qué haces cuando encuentras una sensación incómoda, como un apretón en el pecho o un vacío en el estómago? Nada, no huyas, no la interpretes, no le pongas una historia, solo quédate con ella. Respira suavemente hacia esa zona. Imagina que tu respiración es como una mano cálida que acaricia esa tensión sin forzarla a irse, y repite internamente una frase breve. Puedo sentir esto, tengo espacio para esto, no estoy solo con esto. Porque una de las grandes heridas que el cuerpo guarda es la creencia de que tienes que soportarlo todo en soledad. Pero ahora, en este ejercicio, hay un testigo de tu dolor, tú mismo, y ese acto de presencia consciente es, en sí mismo, un acto de reparación. A medida que practiques esto, algo curioso va a suceder. Van a aparecer emociones que quizá tenías enterradas desde hace años. Puede que de repente, mientras sientes la tensión en tus hombros,
te venga una tristeza antigua sin razón aparente, o quizá una rabia que no sabías que llevabas. No te asustes. Eso no significa que estés empeorando. Significa que finalmente estás creando las condiciones para que lo viejo salga a la luz. Y lo que sale a la luz, si no lo rechazas, puede empezar a disolverse, porque las emociones atrapadas no desaparecen por arte de magia. Desaparecen cuando por fin las sientes por completo, cuando dejas de huir de ellas, cuando les das el permiso que nunca les diste. Ese es el milagro silencioso de la sanación. Sentir para soltar, no pensar para olvidar. Llegamos ahora a una de esas preguntas que suelen incomodar y precisamente por eso es tan necesaria. La pregunta es esta: ¿de quién es esta vida que estás viviendo? No me refiero a si trabajas en algo que te gusta o si tienes las relaciones que deseas. Me refiero a algo más subterráneo. Me refiero a la fuente silenciosa de tus decisiones, de tus miedos, de tus reacciones automáticas, de esas voces internas que te dicen lo que debes o no debes hacer. Porque una de las revelaciones más transformadoras que ofrece la psicoterapia profunda es que gran parte de lo que llamamos personalidad no es más que un conjunto de adaptaciones tempranas, estrategias que tu mente infantil desarrolló para sobrevivir emocionalmente en un entorno que, de alguna manera, no lograba sostenerte por completo. Piénsalo así: cuando eras pequeño o pequeña, dependías completamente de los adultos a tu alrededor, no solo para comer y estar abrigado, sino también para que te miraran, te regularan, te devolvieran una imagen de ti mismo que fuera coherente y amorosa. Si ese espejo emocional fallaba, si había críticas constantes, silencios que dolían, expectativas imposibles o simplemente una desconexión afectiva, tu pequeño cerebro hizo lo único que podía hacer: se adaptó, y se adaptó creando creencias. Creencia: debo ser perfecto para que me quieran. Creencia: si muestro tristeza, soy una carga. Creencia: mis necesidades no importan. Creencia: el conflicto es peligroso, mejor desaparecer. Esas creencias no son verdades universales, son supervivientes. Te ayudaron a navegar un mundo emocional que era demasiado grande para tu tamaño. El problema es que esas mismas creencias, décadas después, siguen dirigiendo tu vida desde las sombras. Y sin darte cuenta, vives según un guión que no escribiste tú. Ahí radica el origen de tanta ansiedad, de esa sensación de estar siempre representando un papel, de esa fatiga inexplicable al final del día. Porque mantener una identidad que no es realmente tuya consume una cantidad inmensa de energía. Es como actuar en una obra de teatro las 24 horas del día, los 7 días de la semana, sin ensayo y sin descanso. Y lo peor es que ni siquiera recuerdas que estás actuando. Crees que ese personaje eres tú. Entonces, ¿cómo empezamos a desmontar esto? No con más esfuerzo, no con más disciplina, sino con una pregunta diferente. En lugar de preguntarte ¿qué debo hacer para sentirme mejor?, pregúntate: ¿de quién es esta voz que me exige, que me juzga, que me compara? Cuando sientes que no eres suficiente, detente un momento y pregunta: ¿quién dijo primero que no era suficiente? ¿Fue realmente tu propia conclusión o fue una frase que escuchaste tantas veces que terminó sonando como tuya? Cuando te obligas a seguir adelante, aunque estés agotado, pregúntate: ¿de quién es la necesidad que estoy cumpliendo ahora? ¿Es mi necesidad real o es un antiguo permiso que nunca me dieron para parar? Este ejercicio se llama, en psicología, externalización de la voz crítica. No se trata de eliminar esa voz, se trata de dejar de confundirla con tu esencia.
porque tú no eres esa voz, tú eres el que la escucha. Y una vez que puedes distinguir entre lo que piensas y lo que observas que piensas, algo enorme sucede. Aparece un espacio entre el estímulo y tu reacción, un espacio donde puedes elegir. Y la libertad psicológica no es otra cosa que eso, la capacidad de elegir tu respuesta en lugar de repetir una vieja programación. Voy a darte una herramienta concreta muy utilizada en terapias de tercera generación como la terapia de aceptación y compromiso. Coge una hoja de papel o abre una nota en tu teléfono. Dibuja 2 columnas. En la columna de la izquierda, escribe las frases que tu mente crítica te repite con frecuencia. Cosas como no valgo lo suficiente, siempre fracaso, debería esforzarme más, no puedo permitirme descansar. Sin censura, saca todo lo que esa voz te dice. Luego, en la columna de la derecha, escribe quién crees que pudo haber dicho o mostrado esa idea por primera vez. No se trata de culpar a nadie, se trata de comprender. Puede ser un padre, una madre, un profesor, un compañero de escuela, incluso una ausencia, un silencio repetido. Cuando termines, lee la columna izquierda y luego la derecha. Y pregúntate honestamente, si esa frase no fuera mía, si fuera un viejo disco que me prestaron hace años, ¿seguiría queriendo bailar esta misma canción toda mi vida? Este acto de separación es profundamente sanador porque restaura algo que te fue robado sin que te dieras cuenta, la autoría de tu propia vida. No puedes cambiar lo que no ves, pero una vez que ves que esa voz no es la verdad, sino una vieja herida disfrazada de juicio, empiezas a poder responder en lugar de reaccionar. Puedes decirle a esa voz, gracias por intentar protegerme, pero ya no necesito esa protección. Ahora elijo diferente. Llegamos ahora a un territorio que la mayoría de las personas evita y, sin embargo, es uno de los más fértiles para la sanación auténtica. Vamos a hablar del duelo, pero no del duelo como lo entiendes comúnmente, no solo esa herida inmensa que deja la muerte de un ser querido o el final de una relación importante. Vamos a hablar del duelo silencioso, del duelo minúsculo y constante que acompaña la vida y que rara vez reconocemos. El duelo por el niño o la niña que fuiste y que ya no está. El duelo por las oportunidades que no tomaste, el duelo por las palabras que nunca te dijeron y que necesitabas escuchar, el duelo por la versión de ti mismo que creíste que serías y que quizás nunca llegó, el duelo por los años que pasaste sobreviviendo en lugar de viviendo, el duelo por las relaciones que se rompieron no con un portazo, sino con un desgaste silencioso. Todo eso duele. Y todo eso, si no se llora, se enquista. Uno de los grandes errores de la cultura de la autoayuda moderna es esa obsesión por superar, por dejar ir, por soltar. Te dicen que aferrarte al pasado te hace daño y tienen razón en parte. Pero lo que no te dicen es que no puedes soltar lo que antes no has sostenido. No puedes dejar ir lo que no has llorado. Porque el apego no se corta con un golpe de voluntad. El apego se transforma a través del reconocimiento y la despedida consciente. La psicología del apego y las terapias centradas en la emoción nos enseñan que el cerebro no puede simplemente borrar una conexión significativa. Lo que puede hacer es integrarla, darle un lugar, ponerle un nombre, llorarla y después, poco a poco, esa energía que estaba atrapada en la añoranza o el resentimiento se libera y puede ser utilizada para vivir en el presente. Aquí es donde la mayoría de la gente se queda atascada, porque el duelo no es una experiencia agradable, duele, da miedo. Por eso hacemos cualquier cosa para evitarlo,
Nos volcamos en el trabajo, nos distraemos con pantallas, comemos de más, buscamos relaciones superficiales para no sentir el vacío. Pero el cuerpo sabe, el cuerpo no se engaña. Y tarde o temprano, todo lo que no fue llorado regresa convertido en síntoma. Insomnio, irritabilidad, desconexión emocional, esa sensación de estar vivo pero no presente. El duelo no es el enemigo. El enemigo es el duelo congelado, el duelo que no pudo ser. Te propongo un ejercicio que en psicoterapia humanista se llama la silla vacía, pero adaptado para que puedas hacerlo en la intimidad de tu casa sin necesidad de un terapeuta presente. Busca un momento en el que no vayas a ser interrumpido. Coloca una silla frente a ti vacía. En tu mente, invita a sentarse en esa silla a alguien del pasado. Puede ser una persona real que ya no está en tu vida o que nunca pudo darte lo que necesitabas. También puede ser una versión anterior de ti mismo. Tu yo de 10 años, tu yo adolescente, tu yo de antes de esa pérdida importante. No necesitas que la imagen sea perfecta, solo necesitas la intención. Una vez que sientas que esa presencia está ahí, háblale, en voz baja o en silencio, pero con honestidad. Diles lo que nunca pudiste decir. Diles cuánto te dolió. Diles lo que necesitabas y no recibiste. Diles que te enfadaste, que te entristeciste, que te sentiste solo. No busques ser bonito ni comprensible. Busca ser verdadero. Y después, cambia. Siéntate en esa silla vacía y responde desde el lugar del otro o desde tu yo pasado. Permíteles decirte lo que tú necesitas escuchar, incluso si es algo que nunca dijeron realmente. Este ejercicio no es sobre hechos objetivos, es sobre tu mundo interno, es sobre dar voz a partes de ti que fueron silenciadas. Y algo muy profundo ocurre cuando permites que esas palabras salgan. No es magia, es neurobiología. Estás completando circuitos emocionales que quedaron abiertos. Estás diciéndole a tu sistema nervioso que la amenaza ya pasó, que ahora puedes sentir sin peligro, que ahora hay un adulto dentro de ti capaz de sostener lo que el niño no pudo sostener solo. El resultado de este tipo de duelo activo no es la desaparición del dolor, es la transformación del dolor en memoria integrada. La pérdida sigue ahí, pero ya no es una herida abierta, es una cicatriz. Y las cicatrices no duelen, solo recuerdan. De repente puedes pensar en esa persona, en esa etapa, en esa pérdida, sin que se te caiga el mundo encima. Puedes recordar con ternura en lugar de con desgarro. Puedes seguir adelante no porque hayas olvidado, sino porque has honrado. Llegamos ahora a una paradoja que suele incomodar y precisamente por eso es tan liberadora cuando se comprende. Vamos a hablar de por qué la obsesión por sentirte bien puede estar manteniéndote mal. Vivimos en una cultura que ha convertido la felicidad en una obligación, en un mandato. Si no estás feliz, algo va mal. Si estás triste, algo hay que arreglar. Si sientes ansiedad, es que no estás meditando lo suficiente o no estás pensando positivo. Y así, sin darnos cuenta, añadimos una segunda capa de sufrimiento sobre el sufrimiento original. La psicología llama a esto angustia secundaria o metaemoción negativa. Y funciona así. Sientes tristeza, eso es la emoción primaria. Pero inmediatamente después tu mente te dice, no deberías estar triste, llevas meses trabajando en ti mismo, ya deberías haberlo superado. Y entonces aparece la vergüenza, la frustración, la sensación de fracaso. Eso es la angustia secundaria. Y esa segunda capa, curiosamente, suele ser mucho más dolorosa que la primera.
La tristeza primaria es natural, es fluida, tiene un curso. La vergüenza por estar triste, en cambio, se atasca. Se vuelve crónica. Te hace sentir que no solo estás mal, sino que eres un fracaso por estar mal. Los enfoques terapéuticos más avanzados, como la terapia de aceptación y compromiso o la terapia dialéctica conductual, señalan algo contraintuitivo. La vía hacia el bienestar sostenible no es eliminar las emociones difíciles, sino cambiar tu relación con ellas. No se trata de sentir menos dolor, se trata de sufrir menos por el hecho de sentir dolor. El dolor es inevitable en la vida. Habrá pérdidas, habrá decepciones, habrá miedo. Pero el sufrimiento añadido, ese círculo vicioso de resistir, juzgar y evitar lo que sientes, ese sí puede disolverse. Y se disuelve con una práctica muy simple, aunque no fácil: la rendición consciente. Rendirte no significa derrotarte, significa dejar de luchar contra lo que ya está aquí. Significa soltar el puño cerrado con el que intentas apartar la incomodidad y abrir la mano para dejar que la incomodidad descanse un momento sobre tu palma, sin huir, sin atacarla, sin dramatizarla. Imagina que estás en el mar y llega una ola. Si intentas luchar contra la ola, te arrastra, te golpea, te desorienta. Pero si aprendes a sumergirte justo cuando la ola pasa por encima, la ola no te destruye, te atraviesa y sigue su camino. Las emociones intensas funcionan igual. Cuando la ansiedad sube, cuando la tristeza aprieta, cuando la rabia aparece, tu primer impulso suele ser resistir. Te pones rígido, contienes la respiración, intentas pensar en otra cosa, buscas una distracción. Pero todo eso no hace más que alimentar la emoción, porque la emoción no es el problema. El problema es la lucha contra la emoción. Así que aquí tienes una herramienta terapéutica concreta, extraída de la terapia de aceptación y compromiso. La llamamos el observador compasivo. Cuando una emoción difícil aparezca, detente un instante. En lugar de reaccionar, colócate mentalmente a un lado de esa emoción. Obsérvala como si fuera una nube que cruza el cielo. No eres la nube, eres el cielo que contiene la nube. Nombra la emoción sin juicios. Aquí hay tristeza, aquí hay miedo, aquí hay cansancio. No digas estoy triste, como si la tristeza fuera tu identidad entera. Di, la tristeza está aquí ahora. Esa pequeña distinción lingüística crea un espacio, y en ese espacio respira. Permite que la emoción esté presente sin que tengas que actuar según ella. Puedes sentir miedo y no huir. Puedes sentir rabia y no golpear. Puedes sentir tristeza y no hundirte, porque tú no eres tus emociones. Tú eres el contexto donde las emociones ocurren. Y aquí viene la paradoja final de esta parte. Cuando dejas de luchar por sentirte bien, curiosamente empiezas a sentirte mejor. No porque las emociones difíciles desaparezcan, sino porque dejas de añadir sufrimiento innecesario. El dolor primario puede seguir ahí, pero la lucha secundaria se disuelve, y sin esa lucha recuperas energía. Energía que antes gastabas en evitar, en controlar, en fingir, en justificarte. Esa energía liberada es la que te permite vivir con más ligereza, con más autenticidad, con más presencia. La meta, entonces, no es una felicidad eufórica y constante. La meta es la flexibilidad psicológica, la capacidad de estar con lo que sea que aparezca, sin perderte a ti mismo en el proceso. Llegamos ahora a un lugar incómodo para muchas personas, un lugar que la cultura moderna ha llenado de ruido precisamente para no tener que habitarlo. Vamos a hablar del silencio,
pero no del silencio como concepto poético o espiritual. Vamos a hablar del silencio como experiencia terapéutica concreta, del silencio que incomoda, del silencio que revela, del silencio al que tu mente huye en cuanto tiene la oportunidad, porque el silencio, cuando no estás acostumbrado a él, puede sentirse como un abismo. ¿Alguna vez has notado esa urgencia por llenar cualquier pausa con algo? Un vídeo, una conversación, un pensamiento, una lista de tareas, música de fondo, cualquier cosa que evite ese momento en el que solo estás tú, sin estímulos, sin pantallas, sin distracciones. Esa urgencia no es un simple hábito, es un mecanismo de defensa. El silencio, cuando se vuelve consciente, saca a la superficie todo aquello que has estado ahogando con ruido. La psicología contemporánea, especialmente las terapias basadas en mindfulness y en la regulación del sistema nervioso, nos muestra algo fascinante. Tu cerebro necesita momentos de silencio para procesar, para integrar, para descansar, pero además, el silencio tiene un efecto espejo. En el silencio, empiezas a escuchar cosas que de otro modo permanecerían ocultas. El diálogo interno crítico se vuelve más evidente. Las emociones no lloradas empiezan a presionar desde dentro. Los recuerdos que evitabas aparecen sin invitación, y por eso muchas personas dicen que no pueden meditar, que se ponen nerviosas cuando no hay ruido, que sienten ansiedad en el silencio. No es que no sirvan para la meditación, es que el silencio está haciendo exactamente su trabajo terapéutico, está trayendo a la luz lo que necesita ser visto. Y lo que necesita ser visto, al principio, suele ser incómodo, pero la incomodidad no es una señal de peligro, es una señal de que algo está moviéndose, algo que llevaba demasiado tiempo congelado. Te propongo un experimento y te pido que lo hagas con honestidad, sin forzar nada, sin expectativas de cómo debería sentirse. Busca un momento del día en el que puedas estar completamente solo durante 5 minutos. Apaga todo, sin teléfono, sin música, sin televisión. Si tienes animales que puedan interrumpir, aléjalos por un momento. Si vives con más gente, cierra la puerta. Siéntate en una posición cómoda. No necesitas postura de yogi, solo una silla o un cojín. Y luego, simplemente, estate en silencio. No intentes meditar en el sentido de vaciar tu mente, porque eso es prácticamente imposible al principio. Solo observa qué ocurre. Observa cómo tu mente empieza a protestar. Esto es aburrido. No tengo tiempo para esto. ¿Qué sentido tiene? Me estoy poniendo nervioso. Observa cómo tu cuerpo puede empezar a moverse, a rascarse, a cambiar de postura. Observa las ganas de levantarte y hacer cualquier otra cosa. No juzgues nada de eso. Solo obsérvalo como quien ve pasar coches por una carretera. No necesitas detener los coches, solo necesitas no subirte a ninguno. Lo que vas a descubrir si repites este pequeño experimento día tras día es que el silencio cambia de textura. Al principio es incómodo, después se vuelve neutro, luego, con el tiempo, se vuelve un refugio, porque en el silencio tu sistema nervioso tiene la oportunidad de hacer algo que nunca hace en medio del ruido constante: regularse, bajar las revoluciones, salir del estado de alerta permanente al que la vida moderna te ha empujado. En términos fisiológicos, el silencio activa el sistema nervioso parasimpático, el que te permite descansar, digerir, repararte. Es como si cada momento de silencio consciente fuera un pequeño masaje a tu cerebro. Y los efectos se acumulan: menos reactividad emocional, más claridad,
una mayor capacidad para elegir tu respuesta en lugar de explotar o cerrarte, menos de esa sensación difusa de estar saturado sin saber por qué. Pero hay algo aún más profundo que ocurre en el silencio, algo que toca la fibra de la sanación psicológica más íntima. En el silencio, sin el ruido de las obligaciones, de las comparaciones, de las exigencias externas, empiezas a escuchar una voz muy tenue. Esa voz no te grita, no te exige, no te compara. Es una voz más bien tranquila. Y lo que dice suele ser muy sencillo. Estoy cansado, necesito parar. Esto que estoy haciendo no me hace feliz. Echo de menos algo que ni siquiera sé nombrar. Esa voz es la que queda cuando se apagan todas las voces heredadas. Es tu voz, la auténtica. Y el problema es que la mayoría de las personas llevan tanto tiempo sin escucharla que ya ni siquiera saben que existe. Creen que el ruido interno es su identidad, pero no. El ruido es solo el eco de viejas heridas, de miedos aprendidos, de exigencias interiorizadas. El silencio no crea esa voz auténtica, solo la revela, porque siempre ha estado ahí, solo que no podías oírla con tanto volumen alrededor. Llegamos ahora a una de las habilidades psicológicas más malentendidas de nuestro tiempo. Vamos a hablar de los límites, pero no de los límites como los suelen presentar los libros de autoayuda, como si fueran murallas que construyes para mantener alejados a los demás. Vamos a hablar de los límites desde una perspectiva más profunda, más terapéutica, más humana. Los límites auténticos no son una herramienta de control sobre el exterior. Son una expresión de tu relación contigo mismo. Son la forma en que te dices a ti mismo: merezco ser tratado con respeto, y eso empieza por cómo me trato yo. Porque aquí está la paradoja que la mayoría no ve. No puedes poner límites sanos a los demás si no tienes límites claros contigo mismo. No puedes decir no a alguien que te pide más de lo que puedes dar si nunca te has permitido decirte no a tus propios excesos. No puedes pedir que respeten tu tiempo si tú no respetas tu descanso. No puedes exigir que no te griten si tú te gritas a ti mismo cada vez que cometes un error. La psicología de los límites nos enseña algo fascinante. Un límite no es una agresión, no es un rechazo, no es un castigo. Un límite es una definición, es una declaración de hecho. Esto soy yo, esto es lo que puedo, esto es lo que necesito. Y cuando defines quién eres, curiosamente, no estás separándote de los demás, estás haciéndoles un favor. Porque un límite claro permite una relación real, auténtica, sin adivinanzas, sin resentimientos ocultos, sin deudas emocionales. La persona que no sabe decir no termina diciendo sí con la boca y no con todo su cuerpo. Y ese sí forzado, ese sí que nace del miedo a la pérdida o del deseo de agradar, siempre termina en amargura, en agotamiento, en esa sensación de que los demás te usan, cuando en realidad eres tú quien no se ha usado a sí mismo con suficiente dignidad para poner un freno a tiempo. Te invito a hacer un ejercicio de introspección profunda. Saca una hoja o abre una nota en tu teléfono. Divide la página en 2 columnas. En la izquierda, escribe todas las veces en la última semana que dijiste sí, cuando en realidad querías decir no. No te juzgues, solo enumera. Quedar con alguien que te agota, aceptar una tarea que no te correspondía, fingir que todo está bien cuando no lo está, sonreír cuando querías llorar, callar cuando necesitabas hablar. En la columna derecha, junto a cada sí forzado, escribe
qué necesitabas realmente en ese momento. Descanso, silencio, compañía de calidad, ser escuchado, tiempo a solas, validación. Ahora mira las dos columnas. ¿Qué ves? Lo que probablemente verás es un patrón de abandono de ti mismo, no porque seas débil, sino porque en algún momento de tu vida aprendiste que tu valor dependía de lo que dabas, no de lo que eras. Aprendiste que decir no podía costarte el amor, la aprobación, la pertenencia. Y ese aprendizaje se quedó grabado en tu cuerpo, en tus reacciones automáticas, en ese nudo en la garganta que aparece cuando intentas negarte. Pero ahora eres adulto, ahora puedes elegir, ahora el costo de decir sí a lo que no quieres es más alto que el miedo a decir no. Los límites más importantes, sin embargo, no son los que pones a los demás, son los que te pones a ti mismo. Y aquí hablo de algo muy concreto, la capacidad de parar, la capacidad de no seguir comiendo cuando ya estás lleno, la capacidad de apagar el teléfono y dormir, la capacidad de no seguir trabajando cuando el cuerpo pide descanso, la capacidad de no perseguir a quien no te elige, la capacidad de no abrir esa herida vieja una vez más con el cuchillo de la rumiación mental. Esos límites internos son la verdadera frontera de la salud mental, porque sin ellos, cualquier límite externo es solo una fachada. Puedes bloquear a 1000 personas en redes sociales, pero si no bloqueas el pensamiento que te dice no eres suficiente, nada habrá cambiado. Puedes alejarte de una relación tóxica, pero si no te alejas de la creencia de que mereces ser tratado mal, volverás a caer en otra igual. Entonces, ¿cómo se construye un límite interno? No con fuerza de voluntad, no con castigos. Se construye con una pregunta repetida cada día, muchas veces al día. ¿Esto que voy a hacer ahora me acerca a quien quiero ser o me aleja? No se trata de perfección, se trata de dirección. Algunas veces elegirás mal. Elegirás el escape fácil, la distracción, la autocompasión disfrazada de autocuidado. Está bien. No hay un tribunal que te juzgue, solo hay una oportunidad en la siguiente decisión de elegir otra vez. El límite interno no es una pared, es una brújula. Y las brújulas no castigan cuando te desvías, solo te muestran el norte otra vez. La terapia centrada en la compasión nos recuerda algo hermoso. Poner un límite es un acto de bondad, no de dureza. Es bondad contigo mismo porque te proteges y es bondad con los demás porque les ofreces una versión de ti que no está resentida, agotada o invisible. Cuando pones un límite desde la calma, no desde la reacción, estás diciendo, te quiero lo suficiente como para no mentirte y me quiero lo suficiente como para no traicionarme. Eso es amor, no el amor que todo lo soporta, sino el amor que todo lo respeta. Y el respeto empieza en casa. Llegamos ahora a un territorio emocional que suele ser de los más pesados, de los que más duelen y también de los que menos se comprenden. Vamos a hablar de la culpa, pero no de cualquier culpa. Vamos a hacer una distinción que puede cambiarte la vida si la integras. La psicología diferencia entre dos experiencias que a menudo se confunden, la culpa y la vergüenza. La culpa dice, he hecho algo mal. La vergüenza dice, soy malo. ¿Captas la diferencia sutil pero inmensa? La culpa se enfoca en un comportamiento, en una acción concreta que puede ser revisada, reparada, aprendida. La vergüenza se enfoca en tu identidad entera, y cuando la vergüenza se instala, no hay reparación posible, porque no se trata de lo que hiciste, sino de lo que crees que eres. Y esa creencia se vuelve una jaula donde
todo lo que haces confirma lo malo que crees que eres y todo lo bueno lo descartas como una excepción. La mayoría de las personas viven atrapadas no tanto en la culpa, sino en esa vergüenza crónica, una vergüenza que a menudo ni siquiera reconocen como tal. Se disfraza de perfeccionismo, de autoexigencia implacable, de ese diálogo interno que te dice deberías ser mejor, no estás a la altura. Los demás se dan cuenta de que no vales. Y lo más doloroso es que esta vergüenza no nació contigo. Se instaló. Alguien, en algún momento, te miró con ojos que te devolvieron una imagen de insuficiencia. Quizá fueron palabras directas. Quizá fue un silencio. Quizá fue una comparación constante. Quizá fue una exigencia que nunca podías cumplir. Y tu mente infantil, para sobrevivir a esa experiencia, hizo lo que pudo. Incorporó esa mirada, la hizo suya, y desde entonces, esa mirada crítica vive dentro de ti, disfrazada de conciencia, cuando en realidad es solo un viejo fantasma. Aquí es donde el trabajo terapéutico se vuelve fino y delicado. No se trata de eliminar toda culpa. La culpa sana es necesaria. La culpa sana te dice que has dañado a alguien o a ti mismo, y te empuja a reparar, a pedir disculpas, a cambiar de conducta. La culpa sana duele, sí, pero es una herida que cicatriza. La vergüenza tóxica, en cambio, no cicatriza nunca porque no está hecha de acciones, está hecha de identidad. Y la identidad no se repara con disculpas. La identidad se transforma con una experiencia diferente. La experiencia de ser visto, aceptado y sostenido, no a pesar de tus fallos, sino en tu humanidad completa, como eres, no como deberías ser. Te propongo un ejercicio profundo de esos que se hacen en privado, con papel y bolígrafo, y con una dosis de valentía honesta. Escribe una lista de todas las cosas por las que te sientes culpable o avergonzado. Pueden ser grandes o pequeñas, cosas que hiciste, cosas que no hiciste, cosas que callaste, cosas que gritaste, mentiras, silencios, traiciones, abandonos. Ahora, al lado de cada una, escribe dos cosas. Primero, ¿qué necesitabas en ese momento que no tenías? Apoyo, información, madurez, recursos, un adulto que te guiara. No se trata de justificar, se trata de contextualizar. Nadie falla en el vacío. Cada error ocurre en un terreno que ya estaba agrietado. Segundo, ¿qué acción de reparación es posible ahora? Si es que alguna lo es. A veces la reparación es pedir disculpas directamente. A veces es cambiar una conducta para no repetir el patrón. A veces, y esto es lo más difícil de aceptar, la reparación no es posible. La otra persona ya no está, o no quiere saber nada, o ya falleció. En esos casos, la reparación no puede ser externa, tiene que ser interna. Y la reparación interna tiene un nombre, el perdón. No el perdón mágico que borra todo, el perdón como proceso de soltar la deuda imposible, el perdón como decir, no puedo cambiar el pasado, pero puedo dejar de castigarme en el presente por algo que ya no existe. Ahora vamos a la parte más incómoda de todo esto. La vergüenza tóxica tiene un aliado secreto, el silencio. La vergüenza crece en la oscuridad. Cuando escondes lo que hiciste o lo que te hicieron, la vergüenza se alimenta de ese secreto. Por eso, uno de los antídotos más poderosos contra la vergüenza es la confesión, en un contexto seguro. No necesariamente a un sacerdote o a un terapeuta, aunque eso ayuda. Puede ser a un amigo de confianza, a un familiar que sepa sostener sin juzgar, o incluso a tu propio diario, pero con una condición, que escribas como si alguien compasivo fuera a leerlo.
porque la vergüenza necesita ser vista para ser disuelta. Cuando pones palabras a aquello que más te avergüenza y esas palabras son recibidas sin rechazo, ocurre algo casi milagroso. La vergüenza pierde su poder. Ya no eres el único portador de ese peso, y lo que se comparte, se aligera. Si no tienes a nadie en quien confiar ahora mismo, o si lo que sientes es demasiado crudo para compartirlo, puedes hacer este ejercicio simbólico. Escribe una carta a tu yo más joven, a ese niño o niña que cometió aquel error o que recibió aquella herida, y escríbele desde tu yo adulto, con la voz de alguien que ya entiende lo que ese niño no podía entender. No le digas estás perdonado a la ligera. Mejor dile, hiciste lo que pudiste con lo que tenías. No fue perfecto, pero yo no te abandono, yo me quedo contigo, y juntos vamos a aprender otra forma de hacer las cosas. Eso es la reintegración. No es negar el error, es integrarlo en una historia más grande, una historia donde ya no eres el villano ni la víctima. Eres un humano, completo, con sombras y con luz. Y eso está bien, más que bien. Eso es real. Llegamos ahora a una de las palabras más maltratadas de nuestro vocabulario emocional. Una palabra que ha sido usada para callar, para avergonzar, para doblegar. Vamos a hablar del egoísmo, pero no del egoísmo que daña, sino del que sana. Porque existe una diferencia abismal, una diferencia que la psicología humanista y las terapias centradas en la persona llevan décadas señalando entre el egocentrismo patológico y el autocuidado esencial. El egocentrismo patológico es aquel que dice, el mundo gira a mi alrededor, los demás existen para satisfacerme. Ese tipo de egoísmo efectivamente hace daño, pero hay otra cosa muy distinta que la cultura a menudo confunde con egoísmo y que no lo es en absoluto. Me refiero a la capacidad de priorizar tu propia vida, tu propia energía, tu propia salud mental, sin que eso signifique que los demás te importen menos. Me refiero a poner el oxígeno en tu propia máscara antes de ayudar a otros. No porque los otros no importen, sino porque si tú te desmayas no podrás ayudar a nadie. Y sin embargo, ¿cuántas personas crecieron escuchando que pensar en uno mismo es malo? Que anteponer las propias necesidades es una falta de amor, que descansar es de flojos, que decir no es de malas personas, que poner límites es de egoístas, y así, generación tras generación, aprendemos a vaciarnos, a servir hasta el agotamiento, a dar hasta que no queda nada. Y luego nos preguntamos por qué estamos deprimidos, por qué tenemos ansiedad, por qué sentimos un vacío que nada llena. La respuesta es simple pero dolorosa. Nos enseñaron mal, nos enseñaron que el amor es sacrificio, cuando el amor real es cuidado. Nos enseñaron que la generosidad es darlo todo, cuando la generosidad sostenible es dar desde el excedente, no desde la herida abierta. Nos enseñaron que ocuparnos de nosotros mismos es un lujo, cuando en realidad es una responsabilidad, porque nadie puede dar lo que no tiene, y si tú estás vacío, todo lo que darás será vacío disfrazado de entrega. La terapia cognitivo-conductual y los enfoques basados en la compasión nos ofrecen una herramienta sencilla pero revolucionaria: la prueba de los 3 círculos. Dibuja mentalmente 3 círculos. En el primero, escribe todas las cosas que son solo para ti: tu sueño, tu comida, tu higiene, tu silencio, tus momentos de soledad, tus aficiones, tus límites. En el segundo círculo, escribe las cosas que compartes con los demás: tu tiempo de calidad, tu ayuda, tu escucha, tu afecto. En el tercer círculo,
Escribe las cosas que son para los demás sin esperar nada a cambio. Un favor, una donación, un apoyo puntual. Ahora pregúntate honestamente, ¿están equilibrados estos círculos? Si el círculo 1 está vacío, estás en riesgo de burnout emocional. Si el círculo 2 está desbordado y el círculo 3 es enorme, probablemente te estás abandonando a ti mismo en nombre de una generosidad mal entendida. El equilibrio no significa que los 3 círculos sean iguales. Significa que el círculo 1 tiene lo suficiente para que tú puedas estar bien, porque solo desde ese bienestar puedes ofrecer algo genuino a los demás, no desde la obligación, no desde el miedo al rechazo, no desde la culpa, desde la elección libre. Y la elección libre es la única que realmente nutre al otro, porque no viene con un rescate escondido, con una deuda invisible, con un te di tanto, ahora me debes. Te invito a hacer un ejercicio incómodo pero necesario. Durante los próximos 7 días vas a practicar lo que en psicología positiva se llama autopermiso deliberado. Cada día, una vez al día, te vas a permitir hacer algo solo porque te hace bien a ti. No porque sea productivo, no porque alguien te lo haya pedido, no porque quede bien en redes sociales, simplemente porque te da alegría, paz, descanso o satisfacción. Puede ser algo muy pequeño, 10 minutos mirando por la ventana sin hacer nada, un café solo, sin pantallas, darte un masaje en las manos, salir a caminar sin rumbo, leer un poema, escuchar una canción antigua que te emociona, bailar solo en la cocina. Y cuando hagas eso, la voz interna probablemente protestará. Te dirá, deberías estar haciendo algo útil. Esto es egoísta. Los demás necesitan cosas de ti. A esa voz no la vas a pelear, solo la vas a escuchar y luego vas a seguir haciendo lo que elegiste, porque esa voz no es la verdad. Es el eco de viejas enseñanzas que ya no te sirven, y tú eres libre de actualizar tu sistema operativo emocional. Aquí hay una verdad profunda que la mayoría descubre demasiado tarde. Cuidar de ti mismo no es un acto contra los demás. Es un acto a favor de todos los que te rodean, porque una persona que duerme bien, que come cuando tiene hambre, que descansa cuando está cansada, que dice no cuando necesita decir no, esa persona tiene energía real para ofrecer. No ofrece desde las sobras, ofrece desde la plenitud. Y esa plenitud es contagiosa. No se trata de convertirte en una isla. Se trata de dejar de ser un barco que se hunde intentando rescatar a otros. Primero, tápate la vía de agua. Luego, desde la estabilidad, tiende la mano. Eso no es egoísmo, es sabiduría. Es la sabiduría que la naturaleza conoce bien. Los árboles más generosos con su sombra y sus frutos son aquellos que tienen raíces profundas y un tronco bien nutrido. Un árbol enfermo no da buena sombra. Un árbol agotado no da buenos frutos. Y tú no eres diferente. Llegamos ahora al final de este recorrido, pero no a un final que cierra una puerta, sino a uno que abre muchas. Porque todo lo que hemos explorado hasta aquí, la validación de tus emociones, la escucha del cuerpo, el duelo de lo que no fue, la reconexión con tu propia voz en el silencio, los límites que te protegen, la distinción entre culpa y vergüenza, el amor propio que no es egoísmo. Todo eso no sirve de nada si no se traduce en un único lugar, la acción cotidiana, la acción pequeña, la acción casi invisible, la acción que nadie aplaude, que no subes a ninguna red social, que no le cuentas a nadie en la cena, esa acción, porque la psicología lo ha demostrado una y otra vez.
Las grandes transformaciones no ocurren por un único evento catártico, ocurren por la acumulación de microdecisiones, por lo que haces en esos momentos que nadie ve, cuando estás solo. Cuando la emoción difícil aparece y tienes que elegir entre el viejo patrón y el nuevo camino. Cuando estás cansado y la voz te susurra que no pasa nada por saltarte el autocuidado un día más. Es en esos instantes minúsculos, casi insignificantes, donde se construye o se destruye una vida mentalmente sana. Te voy a proponer algo que puede sonar demasiado simple, pero es la herramienta más poderosa que existe en terapia. Se llama la regla del 5%. Consiste en esto: no necesitas cambiar toda tu vida de golpe. No necesitas ser perfecto, ni constante, ni heroico. Solo necesitas estar dispuesto a hacer cada día un 5% diferente, un 5% más consciente, un 5% más amable contigo mismo, un 5% más honesto sobre lo que sientes, un 5% más firme en un límite, un 5% más presente en tu propio cuerpo, un 5% menos de huida hacia la distracción. Solo eso. El 5%. Porque el 5%, repetido día tras día, termina siendo una vida completamente nueva. No de golpe, no con una revelación espectacular, sino como el agua que erosiona la piedra, gota a gota, sin prisa, pero sin pausa. Aquí tienes una pregunta para que te la lleves contigo, no solo hoy, sino en los días y semanas que vienen. Una pregunta que puedes escribir en un lugar visible, en tu espejo, en tu pantalla de inicio, en una nota que encuentres cada mañana. La pregunta es: ¿qué haría ahora alguien que se está convirtiendo en la persona que quiere ser? No, ¿qué haría la persona perfecta? No, ¿qué haría alguien que ya ha llegado? Alguien que se está convirtiendo, alguien que está en proceso, alguien que no ha terminado, pero que ha empezado. Porque el verbo clave aquí no es llegar. El verbo clave es avanzar. Un paso, un respiro, una pausa antes de reaccionar, una palabra amable en lugar de un juicio feroz, un minuto de silencio en lugar de otra pantalla, una lágrima permitida en lugar de una carcajada forzada. Eso es avanzar. Y avanzar, aunque sea 1 milímetro al día, ya es más que quedarse quieto. La sanación, como probablemente has comenzado a intuir, no es un destino, no es un estado fijo al que llegas y del que ya no te mueves. La sanación es una dirección, es una orientación, es un compromiso renovado cada mañana, no porque seas fuerte, sino porque eres humano. Y los humanos, cuando se caen, tienen la capacidad de volver a levantarse, no una vez, miles de veces. Y cada vez que te levantas, no eres el mismo que se cayó. Llevas contigo la memoria de la caída, pero también la experiencia de haberte vuelto a poner de pie. Esa experiencia es tu verdadera fortaleza, no la dureza, no la insensibilidad, no la capacidad de no sentir. La fortaleza real es sentir, caer, levantarte y seguir sintiendo. Porque una vida sin sentir no es una vida protegida, es una vida a medias. Te voy a regalar una imagen para que la guardes. Imagina que tu salud mental no es un músculo que hay que entrenar hasta la extenuación. Imagina que es un jardín que no elegiste del todo, porque el terreno te fue dado, el clima también, y algunas semillas fueron plantadas sin tu permiso. Pero el jardín es tuyo. Y cada día puedes elegir qué regar. Puedes regar las malas hierbas de la autocrítica, del miedo, de la rumiación, o puedes regar las flores pequeñas de la compasión, la pausa, la validación. No se trata de arrancar las malas hierbas de un golpe.
A veces, arrancarlas con furia solo remueve la tierra y hace que crezcan más fuertes. Se trata más bien de regar lo que quieres que crezca. Y con el tiempo, sin que apenas lo notes, las flores irán ocupando más espacio. No porque hayas peleado contra las malas hierbas, sino porque has alimentado lo bello. Tu jardín nunca será perfecto. Siempre habrá una planta marchita, una zona de sombra, una estación difícil. Pero un jardín no se abandona porque tenga una mala temporada. Un jardín se cuida, con paciencia, con presencia, con la certeza de que la primavera siempre vuelve, aunque ahora estemos en invierno. Has llegado hasta el final de estas 10 partes, y eso ya dice algo sobre ti. Dice que hay una parte tuya que quiere sanar, que está dispuesta a mirar, que no le tiene miedo a la palabra psicoterapia ni a la incomodidad de sentirse. Esa parte, la que te trajo hasta aquí, es la misma que te va a sostener en los días difíciles. No la abandones, no la silencies, no le digas que es demasiado tarde o que no merece la pena, porque merece la pena. Tú mereces la pena. No por lo que logres, no por cómo te vean los demás, no por las metas que alcances. Mereces la pena porque existes, porque respiras, porque sientes, porque estás aquí, ahora, leyendo o escuchando estas palabras, y eso, solo eso, ya es suficiente. Ahora, después de todo lo dicho, solo queda una cosa pequeña, pero la más importante de todas. Pasa a la acción, no mañana, no el lunes que viene, no cuando tengas más tiempo o más energía o más claridad. Ahora, elige una sola cosa de todo lo que has escuchado. Una, la que más te haya resonado, y hazla hoy. No perfectamente, no heroicamente, solo hazla. Si es la pausa de 3 minutos para validar lo que sientes, hazla. Si es escanear tu cuerpo de pies a cabeza, hazlo. Si es escribir esa carta a tu yo pasado, escríbela. Si es poner un límite pequeño, ponlo. Si es regar una flor de tu jardín interior, riégala. Un acto. Uno. Hoy. Y mañana otro. Y pasado otro. Porque la curación no es un evento, es una práctica. Y la práctica con el tiempo se convierte en quien eres, no en quien deberías ser, en quien ya estás siendo, paso a paso, día a día, aquí y ahora. Y ese es el único lugar, el único tiempo en el que algo puede realmente cambiar. No en el pasado que no puedes deshacer, no en el futuro que aún no ha llegado, en este instante, y en el siguiente, y en el siguiente. Así es como se masteriza la salud mental, así es como se rompe el ciclo, así es como empiezas a sanar, y ya has empezado. Sigue.